estar con ustedes. Como comentó Eli, yo trabajo en el CIVIC, y me gustaría destacar más que nada, bueno, dos cuestiones. Una, el valor que tienen las áreas naturales protegidas, en este caso la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, ya que por lo menos en este tema en el que yo trabajo de ecosistemas riparios me ha permitido tener un modelo muy particular que me permitió hacer comparaciones, ya que parte del río entra en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla y casi la mitad del río, la otra mitad queda por fuera, atravesando agroecosistemas, pero que no están protegidos. Eso ha sido un modelo muy particular y especial para poder poner a prueba varias preguntas que teníamos acerca, más que nada, de la función de las reservas como sitios que puedan servir para conservación de la cuenca. Si realmente funcionan como conservar una parte de la cuenca o si necesitamos conservar toda la cuenca. Eso por un lado. Por el otro, bueno, destacar también, ahí puse muchos colaboradores, porque realmente entre estudiantes y asistentes de campo, ahí se ve a Don Goyo, el señor Evodio Rendón, que ha estado constantemente conmigo en campo, y bueno, ha sido clave él, Angélica Alemán, Gabriel Flores, en la identificación de todo el material vegetal que fue colectado a lo largo de los corredores riparios. Y así como Marco recién también hizo ese homenaje, me gustaría también a mí hacer un homenaje al doctor Jaime Bonilla, quien ha fallecido durante este año y ha sido una sorpresa bastante desagradable, ya que él ha sido clave también en la identificación de muchas especies vegetales acuáticas, básicamente. También agradecer a la doctora Rosa Cerros, que ha intervenido también en parte de la identificación de las plantas. Bueno, habiendo dicho esto, les comento un poco acerca de qué son los sistemas riparios, por qué nos interesamos en ellos. Bueno, no voy a hablar muy profundamente sobre los bosques secos tropicales, porque Marco recién ya detalló bastante. Sin embargo, estos sistemas riparios están inmersos en este ambiente, entonces eso los hace muy interesantes, ya que esa estacionalidad, esa variabilidad climática también se refleja en la variabilidad hidrológica que tienen estos sitios. Entonces, bueno, son básicamente centros de biodiversidad muy importantes, son muy interesantes desde el punto de vista de la ecología para diversos estudios, ya que son vínculos entre ecosistemas terrestres y acuáticos, y eso los hace excelentes ecotonos, zonas de transición, en donde en estas zonas ocurren múltiples procesos. Y estas variaciones hidrológicas, pues, que son básicamente subidas y bajadas de los caudales del río, lo que ocurre es que ayudan a cambiar muchas condiciones bióticas y abióticas del sistema, dirigen las dinámicas de parches, de vegetación y de banco de semillas del suelo, determinan la distribución de muchas comunidades de plantas a lo largo de los corredores riparios. Y bueno, básicamente aquí en Morelos, en el sur, por donde transcurre el río Macusac, básicamente, que es en el que trabajo, es común encontrar zonas riparias ya inmersas en agroecosistemas, como comentábamos, ¿no? Pues obviamente los ríos aportan agua, básicamente, y muchos nutrimentos. Sin embargo, también se contaminan con mucha facilidad y son vías de transporte muy efectivas, ¿no? Tanto de cosas buenas como de contaminación y mucha basura. Bueno, yo pensaba como introducirlos en pensar qué es lo que nosotros queremos, qué río tenemos, cómo evaluar el río con el que estamos trabajando y cómo lo queremos conservar, cuál es el río que nosotros quisiéramos tener, ¿no? Eso es lo que muchas veces converso con la gente y nos planteamos esos objetivos. Eso, bueno, básicamente los objetivos de manejo permiten el análisis de dos cuestiones, que son, por un lado, las necesidades ambientales y por otro lado, las necesidades de la gente, digamos, de los usuarios del agua. Entonces, realmente para armar un programa de manejo hay que conciliar las demandas y los requerimientos de la gente y obviamente orientar una discusión colectiva.
o sea, es lo mejor que pudiera ocurrir. Entonces, bueno, eso nos lleva a pensar en un manejo ecorregional, o sea, conocer el funcionamiento es básico, mantener y restaurar los ecosistemas permitiendo usos múltiples con una base sostenible, lo cual nos llevaría a una visión ecosistémica integral de todo el sistema, ¿no? Este sería como el acercamiento más conveniente tanto para el ambiente como para los usuarios del agua. Bueno, el objetivo principal del estudio fue entender las dinámicas de los agrosocioecosistemas desde un enfoque holístico, considerando los sistemas hidrológicos, o sea, los ríos y los cuerpos de agua, como factores reguladores fundamentales, con vías a mejorar el ordenamiento ecológico y establecer estrategias de manejo adecuadas en la región. Las características principales del sistema es que, bueno, como les comentaba, estamos en un bosque seco tropical estacional, en donde hay dos periodos muy marcados que influyen en los caudales del río. Existe un área natural protegida en la cual la mitad del río se mete dentro de esa área natural protegida, o más bien el área natural protegida ocupa la mitad de la cuenca. Existen variaciones hidrológicas que son básicas, muy importantes para todos los procesos que ocurren alrededor de esta cuenca. Y hay una historia de uso muy significativa ligada a los ríos, o sea, la gente de los ríos es gente particular. A mí me ha gustado siempre trabajar con la gente que vive aledaña a los ríos, justamente porque no entiendo muy bien el por qué, pero hay como una relación muy particular, hasta muy cercana con el río, que hace que la gente, y esta es mi perspectiva, sea muy alegre, e incluso la música de la gente en las zonas mesopotámicas, en las zonas de ríos, es muy alegre. Entonces, pues es el ambiente que me gusta trabajar. Entonces, bueno, básicamente, entre los objetivos, la idea de poder identificar los ejes impulsores, ya sean históricos y actuales de la degradación, de los recursos hidrológicos y de los ecosistemas, clarificar las direcciones necesarias que ayuden a redireccionar los patrones de uso antropogénico en esta región, y básicamente evaluar qué tan efectivo ha sido proteger solo una parte de una cuenca de drenaje para asegurar los servicios ecosistémicos a largo término en esta región. Entonces, bueno, básicamente Morelos, como ya todos sabemos, es parte de la entidad del Alto Balsas, de la cuenca del Balsas, y es la cuenca de la Macusá, que es la más importante del estado, con una superficie aproximada de más de 4.000 kilómetros cuadrados. Los cultivos principales que se siembran y que se han sembrado, digamos, desde la época de la conquista han sido caña de azúcar y arroz. Bueno, ya dijimos que era un ambiente muy estacional, con dos épocas muy marcadas, y existe esta reserva de la biosfera Sierra de Huautla, que en el mapa lo vemos delimitado en color verde. En rojo vemos el río, como la mitad del río en el sur de Morelos se encuentra fuera de esta reserva, y más o menos la otra mitad pasa por dentro de la reserva. La cuenca de la Macusá cubre el estado de Morelos aproximadamente en un 94%. Bueno, este estudio, decidimos hacer este estudio de manera integrada, como les comentaba, y para mí, para poder entender, cuando yo llegué a Morelos y quería trabajar en una cuenca en particular, y el objetivo era no dejar de lado la Rebioche, me interesé muchísimo por el río Macusá, primero porque, bueno, es, como vimos, uno de los más importantes, es el que recoge todos los flujos que vienen desde el norte del estado. Tiene otra orientación completamente diferente a todos los cursos de agua en el estado, y tiene mucha problemática socioambiental. Eso lo hacía muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, hemos ido recorriendo con diferentes estudios, algunos han sido publicados, otros todavía están ahí, y la idea principal inicial fue poder entender cuál era la percepción de la gente, o sea, poder entender el sistema de la voz local, y más que de la voz local, de los personajes más antiguos en la región.
Entonces, bueno, hicimos uso de algo que se llama, yo venía en este entonces del oeste de la península de Baja California, y en esta región que está tan cercana al oeste de Estados Unidos, una de las herramientas que se utilizan muy comúnmente es la ecología histórica, que es básicamente echar mano a hacer uso de los archivos históricos, ya sean fotografías o, bueno, recontos históricos, diarios de viajeros antiguos, en donde se describen básicamente cuáles eran las prácticas del manejo del ambiente en ese entonces, cómo estaba el ambiente, los hábitats naturales, cómo se encontraban en ese momento. Y básicamente con las fotografías lo que se hace es ubicar en dónde ha sido tomada una fotografía antigua, volver a ese sitio en particular y tratar de identificar por medio del uso de accidentes geográficos que hay en el fondo de la fotografía, poder encontrar el sitio exacto, tomar la foto, parece sencillo pero no lo es, tomar la foto de la misma manera, la misma altura, con la misma luz, en la misma época del año. Y esto lo ha realizado un estudiante mío de licenciatura, que era muy bueno en fotografía, entonces creo que se divirtió mucho en su tesis también. Bueno, quisiera mencionar que la colección que utilizamos, que por suerte hemos tenido la fortuna de dar con el cronista del río Macusac, que es el señor Domingos Brito, y que él es un trabajador, él trabaja en la CFE, en México, ahí en Morelos, y nos puso a disposición una cantidad de fotos increíbles, muy antiguas, en donde, bueno, aquí pueden ver atravesando el río con escopetas, incluso en la época de la Revolución, muchas muy antiguas. Entonces, bueno, como les comentaba, comenzamos con el estudio social de las percepciones, en donde se hicieron entrevistas a los adultos mayores de diversas comunidades, 10 comunidades a lo largo del río Macusac. La mitad quedaban dentro de la reserva y la otra mitad fuera de la reserva. Esto no fue al azar, sino que a propósito. Se entrevistaron personas de más de 70 años, en general entre 80 y 90 años, y que hayan vivido siempre en ese lugar. Entonces, voy a mostrarles nada más algunos de los resultados que se han publicado de este artículo. Y entre los usos pasados y presentes del río se han evaluado distintas percepciones, y lo que nos han contado es que en el pasado los pobladores, bueno, lo que hemos encontrado, es que los pobladores de las comunidades usaban el río mucho más antes para bañarse, para nadar, para lavar ropa, para pescar, para beber agua, incluso el agua del río Macusac se usaba para beber, y bueno, mucho más que en el presente, ¿no? Obviamente ya, si ven en el gráfico, en la última parte, ya el agua ya no se usa para beber, ¿no? En el presente. En cuanto a los usos del río, podemos ver en el pasado, primero, comparando fuera de la reserva y dentro de la reserva, podemos ver que no hubieron diferencias significativas en cuanto al agua para beber, el lavado de ropa y el agua para bañarse. Sin embargo, sí en el pasado encontramos diferencias significativas en cuanto al agua que usaban para pescar o para nadar, siendo esta usada mucho más dentro de la reserva. En el presente, lo que encontramos es que no habían diferencias significativas tampoco fuera y dentro de la reserva, en cuanto a lo que mencionaban del agua para pescar, para lavar ropa y para nadar. Sin embargo, sí encontramos diferencias significativas entre el agua, entre las percepciones, digamos, que mencionaban que del agua usada para sembrar cultivos, para criar ganado y para bañarse. En cuanto a las condiciones del río pasadas y presentes, las percepciones, se mencionan, bueno, estos gráficos están un poco complicados, lo que se ve básicamente en estos círculos son las comunidades, desde Amacuzac, Miahuatlán, Cajones, Tehuixtla, y desde el centro hacia afuera lo que podemos ver son los porcentajes en orden creciente de las percepciones mencionadas. Y básicamente, comparando las percepciones pasadas y presentes, lo que podemos ver es que se menciona que en el pasado el río estuvo más limpio, mencionan que tenía mucha más agua y que no estaba contaminado.
En cuanto a las condiciones del río, pasadas y presentes, también comparando siempre dentro y fuera de la reserva, la gente mencionó que el río era mucho más ancho, más profundo, había más animales, había más vegetación y que ya mencionan la polución urbana, incluso en el pasado. En el presente mencionan fuera de la reserva que el río estaba más limpio y dentro de la reserva mencionan la polución urbana como un factor importante. En cuanto a los beneficios obtenidos del río y del ecosistema, bueno, aquí hay, pues, están señalados en negritas los más importantes. En cuanto a los beneficios del bosque ripario, se menciona significativamente dentro de la reserva el agua para la vegetación, para bañarse, para la biodiversidad. Sin embargo, fuera de la reserva menciona significativamente el agua para sembrar cultivos. En cuanto a la vegetación nativa y los servicios ecosistémicos, dentro de la reserva se mencionan los efectos de la retención de suelos, el mantenimiento de la biodiversidad, la protección de los bancos y la provisión de oxígeno. En cuanto a los factores posibles de los cambios en la vegetación, lo que vemos que fuera de la reserva se menciona la conversión a cultivos y dentro de la reserva los servicios de limpieza que tiene el río. Y en cuanto a calidad del suelo, solamente se menciona significativamente dentro de la reserva que el río es como que lo que deja es una blandura de los suelos, lo cual es muy beneficioso para los cultivos. Bueno, básicamente, de todos estos resultados y de muchos que no he podido presentar por cuestiones de tiempo aquí, lo que se denota es que la gente dentro de la reserva tiene como como les comentaba, una sensibilidad a algo mucho más cercano, unas percepciones mucho más cercanas a los recursos naturales, porque justamente, obviamente ellos usan esos recursos naturales constantemente, y se les dificulta mucho más poder llegar a las grandes ciudades o a las poblaciones grandes para poder obtener recursos. En cambio, fuera de la reserva, bueno, ya las vías de comunicación son mucho más rápidas y lo que más se menciona es el agua para cuestiones que tienen que ver con sus cultivos. Muchas de esas tierras también ya han sido vendidas a otras gentes que ya no habitan en esa región, ¿no? Entonces eso también marca a veces mucho la diferencia. Pues básicamente se evidenciaron muchos cambios del pasado al presente en cuanto al uso del agua y del ecosistema ripario de la Macuzar. Y bueno, de entre las recomendaciones que nosotros mencionamos y están también dentro del artículo es pues incorporar perspectivas históricas sobre el uso y manejo de la tierra y el agua para lograr la sustentabilidad ecológica y socioeconómica, traducir necesidades en acciones, o sea, entender las percepciones y el uso tradicional de los recursos naturales por la sociedad, de manera que esa experiencia pueda ser traducida en acciones dirigidas a los desafíos en el manejo de las cuencas hidrológicas en la región, la planeación en las acciones de conservación para mantener los servicios ecosistémicos debe incorporar toda la cuenca hidrológica, y eso lo hemos visto mucho en cuanto a las menciones que ha hecho la gente en general. Bueno, pasando a cuestiones del río en sí más ecológicas, pues normalmente hacemos una semejanza del agua con la vida, pues propia por la humedad que representa el río, ¿no? Pero los ríos también son importantes corredores para el movimiento, la migración y la dispersión de organismos acuáticos, la materia, energía y, bueno, como habíamos mencionado, la contaminación. Una de las funciones más importantes de los ríos es la dispersión de semillas o la hidrocoria, como se la llama, la cual puede ser primaria o secundaria dependiendo de si es una planta acuática, que sus semillas caen directamente al río, o si estamos tratando con una especie de planta o un árbol, por ejemplo, que está habitando en el corredor ripario, que es dispersado primariamente por el viento o por animales y luego llega al río para ser dispersado de manera secundaria. Pues el río conecta comunidades, básicamente, coloniza nuevos hábitats, puede extender la sombra de semillas por muchas distancias muy largas y determina la composición del banco de semillas ripario, dictando los procesos de regeneración en general.
Sobre cuestiones de hidrocoria y dispersión de semillas por río, hay un sinnúmero de estudios, es todo un mundo de gente que trabaja particularmente en este tema. Sin embargo, lo que quisimos ver y lo que se nos hizo extraño es que no hubiera ni un solo estudio, ni en México ni en el planeta, sobre la hidrocoria en sitios de bosques secos tropicales. Entonces, para la gente que trabajaba este tema, el conocer qué ocurría en los bosques secos tropicales fue de particular interés. Entonces, bueno, entre este estudio fue parte de la tesis de maestría de una estudiante, Alem Esper-Reyes, que ella estudió la dinámica y función de estos corredores riparios inmersos en los bosques secos tropicales. Pues los bosques secos tropicales son característicos en cuanto a la dispersión porque manifiestan el pico de dispersión de semillas durante las estaciones secas. Muchos estudios confirman esto, y es real. Sin embargo, nuestra hipótesis era que en los corredores riparios, o al menos en el río, el pico de dispersión de semillas debería ocurrir en lluvias, en la época de lluvias. ¿Por qué? Porque en este momento es cuando el río sube su caudal, tiene el potencial de desbordar y tiene un potencial de erosión muy, muy grande, llevándose gran parte de los bancos, de los bordes del río y gran parte del corredor ripario. O sea, muchas veces en la época de lluvia uno va al río Macusac, y ve todas las zonas que normalmente en la época seca podía caminar, las ve inundadas. Entonces, pensamos que tal vez es en la época de lluvias cuando existe la mayor cantidad de semillas y diversidad de semillas en este ambiente. Entonces, bueno, pusimos a prueba esta hipótesis. Aquí lo que vemos, para que tengan una idea, es un hidrograma del río Macusac, en donde se ve el flujo medio, o sea, el caudal del río, el flujo medio mensual a lo largo del tiempo, y las diversas líneas representan las estaciones hidrométricas de las cuales se ha obtenido esta información, que son del IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Y lo que podemos ver es esta gran estacionalidad del caudal, ¿no? Con este pico muy marcado en la época de lluvias. Particularmente mencionarles que en el año 2013 hubo una tormenta tropical muy importante que se llamó Manuel y que entró por las costas del Pacífico, haciendo que hubiera una catástrofe única desde un caso histórico, ¿no? Realmente la gente y los pobladores más antiguos no habían registrado un evento como este nunca, ni siquiera se lo han contado sus antepasados. Entonces, ha sido un evento muy, muy significativo. Nosotros tenemos la fortuna de que al año siguiente pudimos hacer todos los estudios del Banco de Semillas del Suelo, que se están todavía analizando, por lo cual podemos conocer qué ocurrió con el Banco de Semillas luego de una gran catástrofe. Bueno, en el estudio de Alem lo que encontramos es que realmente los patrones de dispersión de semillas generados por los ríos son mecanismos muy significativos para estructurar la composición y la distribución de las comunidades de plantas riparias de estos bosques. Y básicamente lo que hizo Alem fue estudiar la comunidad de semillas transportadas por el río Macusac, su abundancia, la riqueza de la comunidad, entre estaciones y entre 4 sitios de muestreo, y ver qué relación existía entre el caudal del río y la dispersión de la comunidad de semillas. Entonces, como se ve ahí un poquito en la foto de la izquierda, utilizamos los puentes, básicamente los puentes colgantes, los otros puentes también que existen a lo largo de la Macusac, y colgamos estas trampas que funcionan bastante bien y ya habían funcionado en otro estudio anterior. Entonces lo que encontramos evidentemente es que la cantidad de semillas dispersadas por el río fue 3 veces mayor en épocas de lluvias que en épocas de secas, como lo habíamos previsto o habíamos pensado que así pudiera ser. Sin embargo, la diversidad de especies de semillas en el río no varió entre las temporadas y entre los sitios. Pero cuando uno estudia la diversidad, finalmente son números. Pero aquí quiero destacar el valor que tiene el estudiar el ensamble de especies, o sea, las comunidades, o sea, quién es quién. A la hora de que vemos o queremos estudiar quiénes son esas especies que
aparecen en la época húmeda y aparecen en la época seca en el río, vemos que son ensambles de especies muy diferentes entre temporadas y que solo 8 especies fueron similares entre una época y la otra, sino el resto fueron completamente diferentes. También las dominancias, podemos ver aquí en el gráfico de la izquierda, de la derecha, perdón, en azul, que por ejemplo Taxodium mucronatum fue el que lideró esa comunidad y que siempre estuvo presente, incluso en las épocas secas. Entonces, bueno, encontramos estas dos comunidades muy marcadas, muy diferentes de una época, la época seca y la época de lluvias. Y también encontramos que la composición de la comunidad se asociaba positivamente con el caudal del río. Entonces, bueno, hasta acá veíamos que los hábitats riparios dentro de los bosques secos proporcionan beneficios ecológicos críticos que, bueno, pueden mitigar ciertos impactos negativos, o sea, este fluir de semillas por el río y el que sean comunidades distintas, siempre en el ambiente tenemos semillas disponibles en gran cantidad, mucho más en la época de lluvias, y con características de la comunidad muy, muy distintas en una época y la otra. Sin embargo, los procesos subyacentes a las funciones riparias aún siguen sin comprenderse muy bien. Entonces, lo que quisimos hacer en otro estudio y entre las preguntas que teníamos en el río, era saber, bueno, qué papel jugaban esos ríos y arroyos que debido a la gran estacionalidad climática, que ya hablamos del bosque seco tropical, quedan a veces secos o tienen agua de manera intermitente. Entonces les llamamos arroyos intermitentes. Y aquellos ríos que permanecen con agua, que tienen aguas perennes. En general, para comentarles, en esta región y en el Amacuzac en particular, muchos de estos ríos son alimentados por flujos de agua subterránea, y tenemos un sinnúmero de hermosos manantiales a lo largo de todo el estado, en realidad. Entonces, muchos de esos ríos que quedan con agua se debe a que tienen un flujo de agua subterránea que los está alimentando constantemente. Pero bueno, queríamos saber qué papel juegan estos ríos que se quedan secos y que son tributarios al río principal en los sistemas. ¿Por qué nuestro interés? Bueno, puede ser puramente ecológico, pero también había un interés por haber visto que muchos de estos ríos en general son usados como tiraderos en México y en Morelos en particular, en donde pueden encontrar desde llantas de autos hasta lavadoras o televisores, o sea, realmente están muy descuidados con muchísima basura y creemos que tienen una importancia ecológica primordial para el funcionamiento del sistema como un todo, pero también para que, digamos, el río pueda seguir proveyendo los servicios ecosistémicos que debe proveer. Entonces, bueno, lo que hicimos fue en un estudio, el estudio de Alejandra de León, que fue parte de su tesis de doctorado, y como parte de este gran proyecto de entender la dinámica y función de los corredores riparios inmersos en bosques secos, básicamente lo que quisimos hacer fue ver qué efectos tenían diversas variables y factores físicos ambientales clave, como ser el uso de la tierra, cambios de suelo, la permanencia del flujo superficial, que es lo que les decía, cuando se quedan con agua o sin agua, la temporada, la altura o la elevación sobre el río, el año, pues qué efectos tenían estos factores en los ensambles de especies riparias y en la abundancia de semillas de árboles y de hierbas del banco de semillas del suelo. Entonces, bueno, básicamente lo que encontramos fue que una gran heterogeneidad espacial de la comunidad de la vegetación en pie, cuando evaluamos la vegetación en pie por un lado y por otro lado el banco de semillas del suelo. También encontramos una gran heterogeneidad espacial y temporal del componente de los árboles, o sea, las semillas que corresponden a árboles dentro del banco de semillas del suelo, y una heterogeneidad espacial y temporal muy marcada también de la comunidad de las herbáceas en el banco de semillas del suelo. Las herbáceas fueron un componente muy importante del banco de semillas, más o menos correspondía a un 98% de lo que encontrábamos en el banco de semillas del suelo.
Y encontramos, bueno, que la altura sobre el nivel del río también tuvo un efecto bastante significativo, tanto en el tipo de comunidad que encontrábamos, como en el número de semillas que encontrábamos en el corredor ripario. Entonces, bueno, como conclusión así muy rápida, y por los pocos datos que les puedo mostrar aquí en esta plática, quisiera destacar que la heterogeneidad espacial fue una cuestión básica y ocurría todo el tiempo, fue una característica predominante en la vegetación en pie y en el banco de semillas del suelo del corredor ripario. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ningún sitio a lo largo del río es igual al otro. O sea, hay una heterogeneidad muy particular en cada uno de los sitios que censamos a lo largo del río. Y esto nos da un indicativo de que los corredores riparios deben conservarse de manera completa. O sea, tenemos arreglos de especies fuera de la reserva de la biosfera que no tienen nada que ver, que son muy diferentes a los que están dentro y no los estamos conservando. Bueno, esto por un lado no apoyaba las ideas sobre el efecto homogeneizador del río en los ensambles de plantas riparias. O sea, ¿a qué me refiero con esto? En la literatura lo que existe es que el río, al desbordar y al inundar todo lo que son las planicies de inundación, lo que hace es homogeneizar las comunidades de plantas y se cree que reduce en general la variabilidad espacial. Sin embargo, nosotros no encontramos esto, todo lo contrario. Sí coincidían esta heterogeneidad espacial que encontramos en el río Macusac con los resultados de Sper-Reyes, que ya habíamos visto de la dispersión de semillas por el río, en donde los ensambles de especies y las abundancias de semillas dispersadas por el Macusac eran muy, muy variables a lo largo del año. Entonces, bueno, básicamente las comunidades riparias funcionan como hotspots en los bosques tropicales. Las semillas de las comunidades herbáceas fueron predominantes y son relevantes ecológicamente como especies indicadoras, y esto debido a que tienen una alta sensibilidad a muchos de los factores ambientales claves que hemos evaluado. Y también, bueno, constituyen el 89%, casi el 90% de las especies en los bancos de semillas del suelo. Hay el papel crítico de las inundaciones es de destacar en diseñar el patrón de dispersión de semillas en el corredor ripario, y también cabe destacar el valor de conservación de los ríos y arroyos tributarios temporarios que se quedan sin agua temporariamente y aquellos permanentes, ¿no? Pero que finalmente son tributarios al río principal. Algo curioso es que en el análisis de especies indicadoras que hicimos, 3 de estas especies exóticas fueron las representativas en los bancos de semillas, pero de sitios de vegetación natural. Y esto, bueno, es particularmente interesante y abre un poco la polémica en conservación y restauración en cuanto a las especies exóticas invasoras y su relación con la actividad agrícola. O sea, ¿qué hacemos? ¿Las conservamos? ¿Las erradicamos? ¿Qué vamos a hacer con esas especies? En realidad son las más representativas de estos sitios. Y en el caso de México en especial, esto hay que tomarlo con mucho cuidado, ya que muchas de estas especies tienen un alto valor de uso, que seguramente ya la doctora Belinda va a comentar más adelante. Muchas de las comunidades campesinas utilizan estas especies exóticas que ya están como asilvestradas, digamos así. Entonces, bueno, quisiera destacar el valor de las hierbas en los corredores riparios, porque, bueno, han sido y son muy abundantes, y, bueno, son grandes estabilizadores de los bancos riparios, y tienen estos ciclos de vida cortas, son pioneras en general, entonces tienen una alta tasa de recambio, ¿no? Muy interesantes. Entonces, bueno, para ir finalizando, quisiera comentar y destacar que los estudios necesitan como reconocer esta perspectiva ecosistémica de paisaje y que la significancia de que a lo largo de los ríos hay distintas, digamos así, aquí en este esquema está señalado como distintas cajas o distintos sectores que representan, por ejemplo, el agua superficial, el agua subterránea, una zona hiporreica, que es la zona de mezcla entre esas dos aguas. O sea, hay intercambio entre estas regiones. También hay una zona riparia, o sea, donde está la vegetación, y por debajo de esa zona hay una zona parafluvial,
que tiene conexión con la zona riparia, pero no necesariamente tiene que tener conexión con el flujo superficial. De hecho, podemos tener árboles a los bordes de los ríos que no están tomando agua del río, sino que están tomando agua subterránea. Entonces, bueno, conocer todos estos filtros dinámicos entre agua superficial y subterránea, cómo funcionan los sistemas desde una perspectiva holística, es básico para tomar decisiones de manejo. Y esto nos lleva a estos marcos conceptuales que hay actualmente. Bueno, hay uno que se refiere a la función eco-hidrogeológica, lo mencionan de esa manera, y que intenta incorporar y entender las implicaciones del disturbio antropogénico sobre los ecosistemas. Y básicamente a lo que se refiere es que los sistemas están conectados entre sí a través de diversos ecotonos, con ecosistemas acuáticos, con ríos, humedales, ecosistemas riparios y terrestres, incluso marinos y ecosistemas de estuarios y manglares muchas veces. Entonces, bueno, conocer estas funciones son básicas para el manejo. Conocer los vínculos, entonces, hidrológicos entre ecosistemas y el agua superficial subterránea, identificar, cuantificar los ritmos de movimiento de agua. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Es cuánta agua necesitan los ecosistemas. Hoy día todavía no se tiene una medición exacta o un indicador del agua que necesitan ciertos ecosistemas. Es totalmente necesario, incluso también el intercambio de nutrientes que ocurre, los balances de nitrógenos, los patrones de la vegetación ayudan muchísimo a entender todos estos procesos y estas funciones. Y bueno, a animar a los que quieran trabajar en sistemas riparios, ver que no se asusten por este dinamismo y tal vez verlo, se ve como un sistema muy complejo, pero uno puede echar mano de justamente de la interdisciplinaridad. Aquí en la foto se ve, estamos en la última foto midiendo cuestiones en los manantiales de agua subterránea. Entonces, bueno, hay gente, hidrogeólogos especializados en el tema, de quienes podemos echar mano y podemos trabajar en conjunto. Bueno, y finalmente agradecerles a todos y espero que lo que les comenté, muy escueto, pueda ser estimulante para futuros trabajos en la región de la Macusa. Gracias.